Imagina estar en medio del océano, rodeado de agua salada, con el viento azotando las velas y el barco crujiendo bajo tus pies. Ahora imagina que, en ese preciso momento, tu cuerpo te exige algo tan simple y tan humano como defecar. Para un pirata del siglo XVII o XVIII, esa necesidad básica podía convertirse en un riesgo mortal. Y no se trata de exageración. La forma en que los piratas se enfrentaban a este acto cotidiano nos revela lo precaria y peligrosa que era la vida en alta mar. Los barcos piratas eran fortalezas flotantes improvisadas, hechos para atacar, huir y resistir tormentas. Pero no estaban diseñados con comodidades. No había baños privados, ni cubículos cerrados, ni mucho menos tuberías modernas. En su lugar, existía lo que se conocía como la cabeza, una rudimentaria plataforma de madera ubicada en la proa del barco, justo al frente, expuesta a los vientos, al mar embravecido y a todos los peligros imaginables. La idea parecía lógica, ubicar el lugar de desecho donde las olas pudieran arrastrar todo inmediatamente. Pero en la práctica significaba que cualquier pirata que quisiera aliviarse debía salir hasta esa pequeña área, colgarse literalmente sobre el mar y confiar en que las cuerdas y su equilibrio no lo traicionaran. Un resbalón y el hombre podía caer directo al océano, y en medio de una travesía nadie se detenía a rescatar a quien caía al agua. La frase "muerto por hacer sus necesidades" era más común de lo que pensamos. El riesgo era mayor en días de tormenta. Con las velas crujientes, la lluvia azotando y las olas levantando la proa, cualquier intento de usar la cabeza se volvía una auténtica prueba de valor. Algunos marineros preferían aguantar lo más que podían antes que enfrentarse al mar embravecido en esa situación tan vulnerable. Pero el cuerpo tiene límites, y tarde o temprano todos debían enfrentar aquel lugar. Por si fuera poco, la falta de privacidad convertía a esta tarea en algo vergonzoso y hasta humillante. La plataforma no tenía paredes, solo un hueco rudimentario. Cualquier tripulante que mirara hacia la proa podía ver lo que ocurría. Entre los piratas, conocidos por sus bromas pesadas y su crudeza, esto se convirtió en fuente de burlas, risas y humillaciones constantes. No había espacio para el pudor en alta mar. Y si todo esto ya parecía bastante desagradable, debemos añadir otro enemigo: las enfermedades. Defecar en condiciones tan antihigiénicas significaba que los excrementos no siempre eran arrastrados completamente por el mar. Los restos podían impregnarse en la madera o quedarse atrapados en los bordes de la proa, convirtiéndose en focos de infección. La tripulación, que ya vivía hacinada y sin medidas de higiene adecuadas, estaba expuesta a enfermedades gastrointestinales que podían propagarse como fuego en cuestión de días. La diarrea, por ejemplo, era una condena casi segura a la deshidratación en alta mar. Sin acceso a suficiente agua potable, un simple brote podía dejar fuera de combate a decenas de hombres. En un barco con 500 piratas, un problema así podía significar el fracaso de toda la misión. La comida contaminada por las malas condiciones de higiene agravaba aún más la situación. Y aunque sabían que el agua salada limpiaba, la realidad era que la higiene era un lujo que los piratas simplemente no podían permitirse. Los riesgos no terminaban ahí. Estar colgado sobre el mar para hacer las necesidades básicas significaba exponerse también a los ataques de animales. Hay relatos de marineros en distintas épocas que fueron mordidos por tiburones curiosos o incluso por peces grandes que se acercaban al movimiento. Aunque suene increíble, el mar no perdía oportunidad de recordarles que era un lugar hostil, incluso en los momentos más íntimos. Los piratas trataron de inventar soluciones. Algunos barcos improvisaron cubos de madera que se usaban dentro de la bodega y que luego se vaciaban en el mar, pero estos retretes portátiles no eran mucho mejores. Imagina un cubo compartido entre decenas de hombres en un espacio cerrado, sin ventilación y en pleno calor tropical. El hedor se volvía insoportable y los riesgos de infección se multiplicaban. Por eso, aunque más peligroso, la mayoría prefería seguir usando la cabeza en la proa. El peligro mortal de defecar no estaba solo en el acto físico, sino también en lo que representaba para la disciplina de la tripulación. Si un hombre enfermaba gravemente por una infección intestinal, podía contagiar al resto y poner en jaque la capacidad del barco de luchar o huir. Los capitanes sabían esto y castigaban con dureza a cualquiera que se negara a usar los lugares designados. Un pirata que hiciera sus necesidades en cubierta o cerca de la comida podía ser azotado o incluso arrojado por la borda. Era cuestión de supervivencia colectiva. El hedor era parte inseparable de la experiencia pirata. Los testimonios de mercantes capturados describen que, antes de ver a un barco pirata acercarse, ya podían olerlo.
El aroma de sudor, ron rancio, pólvora y, por supuesto, de desechos humanos acumulados. Este olor se volvía tan fuerte que se convirtió en una especie de seña de identidad. Se decía que los piratas olían peor que cualquier ejército, y la razón estaba en la falta de higiene y en la forma peligrosa y primitiva de manejar sus necesidades más básicas. En definitiva, defecar era un acto cargado de peligros. Desde la posibilidad de caer al mar y morir ahogado, hasta el riesgo de infecciones que podían arrasar con la tripulación, pasando por la humillación de hacerlo sin privacidad y bajo las burlas de los compañeros. Cada visita a la cabeza era un recordatorio de que la vida pirata, lejos de ser romántica, estaba llena de amenazas constantes, incluso en los momentos más íntimos y humanos. La vida pirata estaba marcada por una contradicción constante. Eran hombres que desafiaban imperios, que enfrentaban tormentas y cañonazos, pero que podían ser derrotados por algo tan simple como no tener un lugar seguro donde defecar. Y este detalle, que parece casi cómico visto desde hoy, fue en realidad una amenaza mortal que dejó huella en la salud, la moral y hasta en la disciplina de las tripulaciones. Uno de los mayores problemas era la propagación de enfermedades intestinales. Un barco pirata, con cientos de hombres hacinados en un espacio de madera, era un laboratorio perfecto para que los microbios se expandieran. El contacto con heces mal desechadas o con agua contaminada era inevitable. Sin letrinas adecuadas, cualquier error podía significar que los desechos terminaran mezclados con el agua que bebían o con los alimentos que cocinaban. El resultado era devastador: diarreas, disentería y fiebres que podían incapacitar a decenas de hombres en cuestión de días. Imagina un barco con 500 piratas y de pronto 100 de ellos postrados, incapaces de levantarse de la hamaca, debilitados por la deshidratación. Esa tripulación ya no podía luchar ni remar, quedaba a merced de sus enemigos. Así de peligrosa era una mala gestión de algo tan básico como las heces humanas. Los capitanes lo sabían y por eso aplicaban normas estrictas sobre dónde y cómo debía hacerse. El uso de cubos en la bodega, aunque parecía una solución temporal, resultaba ser un infierno. El calor, la falta de ventilación y el olor insoportable convertían a esos espacios en focos de infección. Aún así, durante tormentas violentas, cuando era imposible llegar a la proa sin riesgo de caer al mar, esos cubos eran la única opción. El cocinero y sus ayudantes, además de preparar la comida, tenían la desagradable tarea de deshacerse de los cubos al amanecer. Y si alguien los volcaba accidentalmente dentro del barco, la furia de la tripulación no se hacía esperar. Las supersticiones también rodeaban este acto tan cotidiano. Algunos marineros creían que defecar al mar en ciertos momentos atraía la mala suerte. Había historias de hombres que, al dejar caer sus desechos en el agua, veían tiburones aparecer cerca del barco. Estos relatos reforzaban la idea de que el mar castigaba incluso las acciones más naturales. Otros decían que hacer necesidades en la cubierta traía tormentas, como si los dioses del océano castigaran la falta de respeto. La superstición no aliviaba la incomodidad, pero sí creaba una capa más de tensión en torno a un acto inevitable. La vergüenza era otro factor. Defecar en la cabeza, a plena vista, era un momento de vulnerabilidad. Muchos piratas lo convertían en un espectáculo de burlas, riéndose del compañero que se inclinaba sobre el mar. Esto podía parecer una broma inofensiva, pero a veces escalaba en conflictos serios. La humillación constante alimentaba peleas, resentimientos y rencillas dentro de la tripulación. Y en un barco donde la cooperación era vital, esas tensiones podían ser peligrosas. El riesgo físico también era altísimo. Estar colgado sobre el mar, sujetado apenas por una cuerda o un tablón resbaladizo, significaba jugarse la vida cada vez que el cuerpo exigía evacuar. Un resbalón y el pirata desaparecía en las aguas agitadas. Los compañeros podían verlo caer, pero rara vez alguien se lanzaba a rescatarlo. Saltar al océano significaba arriesgar la vida de más de uno, y la tripulación no estaba dispuesta a sacrificar a varios por un solo hombre. Así, muchas muertes quedaron registradas simplemente como «caído por la borda», sin más detalles, aunque todos sabían que había ocurrido en ese maldito lugar de la proa. Además, estaba el factor psicológico. Saber que un acto tan natural podía matarte creaba una sensación de vulnerabilidad constante. Los piratas eran hombres acostumbrados a la violencia, pero el miedo al mar en esos momentos de intimidad era real. Había quienes intentaban evitarlo tanto como podían, conteniéndose hasta enfermar. El estreñimiento se volvía crónico en algunos, lo que traía dolores, fiebre y hasta la muerte en los casos más graves. Lo que hoy resolvemos con medicinas y baños seguros, para ellos podía ser una sentencia letal. Y no olvidemos el impacto en la disciplina.
La piratería funcionaba con un código democrático. Las decisiones importantes se votaban, y cada hombre tenía voz. Pero en cuestiones de higiene, la democracia no tenía lugar. El capitán o el contramaestre imponían reglas claras. Nadie podía hacer sus necesidades fuera de los lugares designados. Romper esta norma podía significar azotes, reducción de raciones o incluso abandono en una isla. La disciplina no era solo por orden, era cuestión de vida o muerte. Si alguien contaminaba el agua o la comida, ponía en riesgo a 500 hombres. Y en un barco pirata, las consecuencias de ese error eran inmediatas y brutales. El hedor permanente reforzaba la crudeza de esta vida. Visitantes capturados, cuando describían lo que era estar en un barco pirata, decían que el olor era insoportable. No solo era sudor y ron, era pólvora, madera húmeda, carne salada en descomposición y, por supuesto, los restos inevitables de excremento. Ese ambiente era tan característico que algunos mercantes aseguraban que podían oler a los piratas antes de verlos aparecer en el horizonte. En medio de todo esto, los piratas intentaban encontrar formas de sobrellevar la situación. Algunos colgaban telas improvisadas para tener un mínimo de privacidad, aunque el viento las arrancara en cuestión de días. Otros creaban rutinas para usar la cabeza en horarios distintos, reduciendo las burlas. Incluso había capitanes que establecían turnos para mantener cierto orden en los momentos más críticos. Eran pequeñas estrategias en una batalla perdida contra el mar y contra sus propias necesidades. Lo curioso es que, a pesar de todos estos peligros, la tripulación aceptaba estas condiciones como parte natural de la vida pirata. No había protestas ni reclamos. Sabían que era el precio de navegar libres en un barco sin bandera oficial. Y esa aceptación, por más dura que parezca, explica cómo lograban mantener la moral en medio de semejante precariedad. Es aquí donde se revela una de las lecciones más claras. La piratería no era un paraíso de aventuras, sino una lucha constante por sobrevivir en condiciones extremas. Incluso algo tan íntimo como defecar se convertía en una ruleta rusa. Y sin embargo, aquellos hombres seguían levantando la bandera negra, sabiendo que cada día a bordo podía ser el último, por razones tan épicas como una batalla naval o tan ridículas como una caída desde la cabeza. Para comprender del todo por qué defecar era un riesgo mortal para los piratas, debemos mirar más allá de lo técnico y adentrarnos en las consecuencias humanas de este acto cotidiano. Porque no era solo un problema de higiene o de equilibrio en un tablón, era una amenaza que podía marcar el destino de una tripulación entera. Existen relatos de marineros capturados que describen escenas casi surrealistas. En medio de una tormenta, hombres sujetándose con ambas manos a una cuerda, colgando sobre el mar embravecido mientras intentaban no caer al abismo. Otros se aferraban al borde de la proa con los pantalones a medio bajar, sabiendo que un resbalón podía ser el último movimiento de sus vidas. La imagen es grotesca, pero refleja la crudeza de la vida a bordo. Los accidentes eran tan frecuentes que incluso se desarrollaron reglas no escritas. Si alguien usaba la cabeza durante un temporal, debía avisar a un compañero para que vigilara desde la cubierta. No se trataba de pudor ni de solidaridad, sino de pura supervivencia. Si el hombre caía al agua, al menos habría un testigo que confirmara lo ocurrido. Y aún así, pocas veces se lanzaba un rescate. El tiempo de reacción era mínimo y las corrientes devoraban a cualquiera en cuestión de segundos. En las noches oscuras, el riesgo aumentaba. Sin lámparas ni seguridad, muchos hombres se aventuraban a tientas hacia la proa. Bastaba un paso en falso para que desaparecieran sin dejar rastro. Por eso algunos preferían usar cubos dentro de la bodega durante la noche, a pesar del olor insoportable. Era elegir entre dos males, el hedor asfixiante o la posibilidad de morir ahogado. También estaban las consecuencias médicas. Un brote de disentería podía devastar un barco más rápido que cualquier cañón enemigo. Hombres debilitados, incapaces de levantarse, deshidratados y con fiebre, convertían la cubierta en un hospital improvisado. En esas condiciones, un barco pirata quedaba vulnerable, incapaz de luchar ni de huir. En más de una ocasión, la debilidad provocada por enfermedades intestinales fue lo que permitió a la Marina Real capturar navíos enteros. Los cocineros, curiosamente, eran figuras clave en esta batalla contra la insalubridad. No solo preparaban la comida, sino que tenían la responsabilidad de mantener cierto orden en torno a la higiene. Muchos eran los encargados de vaciar los cubos y de asegurarse de que la cabeza no se convirtiera en un foco de putrefacción que contaminara la madera. Su trabajo, tan despreciado y sucio, era en realidad vital para mantener con vida a cientos de hombres.
Pero incluso en medio de tanta precariedad, los piratas mantenían un espíritu burlón. El humor negro era su forma de enfrentarse a lo inevitable. Se inventaban canciones y chistes sobre los que caían al mar con los pantalones en la mano. Para ellos, reírse del peligro era la única manera de soportar la tensión diaria. Y aunque suene cruel, esas bromas reforzaban la unión entre tripulantes. Era una forma de recordarse unos a otros que todos estaban en la misma miseria. El hedor permanente de los barcos piratas no se puede exagerar. Los testimonios hablan de embarcaciones que podían olerse desde la distancia. Antes de ver la bandera negra ondeando en el horizonte, ya se podía detectar el tufo a sudor, ron, pólvora y desechos humanos. Ese olor se convirtió en un símbolo involuntario del mundo pirata. Muchos mercantes aseguraban que la peste que los envolvía era tan insoportable como el miedo a los cañones. La crudeza del tema también sirve para derribar el mito romántico de la piratería. Las novelas y películas muestran a los piratas como aventureros libres, bebiendo ron y persiguiendo tesoros. Pero la realidad era mucho más brutal. No había baños escondidos en la cubierta, ni barriles mágicos donde todo se resolvía. Lo que había era un tablón resbaladizo, un cubo maloliente y el riesgo constante de morir en el acto más natural de la vida. El impacto psicológico era tan fuerte que algunos capitanes registraban en sus diarios las quejas de los marineros. Había quienes se negaban a usar la cabeza y preferían soportar el dolor del estreñimiento durante días. Otros, enfermos de disentería, no podían esperar y se veían obligados a usar cubos en medio de la bodega, aumentando el riesgo de contagio. El círculo vicioso era implacable. Curiosamente, esta vulnerabilidad también sirvió para fortalecer la disciplina interna. Los códigos piratas, que regulaban desde el reparto del botín hasta las normas de convivencia, incluían disposiciones sobre higiene. No eran extensas, pero eran claras. Quien contaminara la cubierta o se negara a usar los lugares designados podía ser castigado con azotes o incluso con abandono en una isla. La tripulación entendía que, más allá de la incomodidad, se trataba de un asunto de supervivencia colectiva. Al final, la muerte acechaba en cada esquina, incluso en los actos más íntimos. Para un pirata, defecar era un momento de vulnerabilidad, un instante en el que debía enfrentar el mar sin armas ni defensa. Era un recordatorio constante de que la vida en alta mar no perdonaba a nadie, ni siquiera en los momentos más humanos. Y sin embargo, sobrevivieron. A pesar de las caídas, de las enfermedades y del hedor insoportable, los piratas lograron mantenerse en pie y construir una leyenda que aún hoy fascina al mundo. Su capacidad de resistir y de convertir la miseria en un estilo de vida los transformó en un mito eterno. Así que la próxima vez que pienses en piratas ondeando banderas negras y saqueando galeones, recuerda también esta verdad incómoda. Cada uno de esos hombres se jugaba la vida no solo en las batallas, sino también en la tarea más básica de todas. Defecar en alta mar era literalmente un riesgo mortal.